Imagina que pagaras una factura cada mes por algo que un hombre llamado Nikola Tesla ya había descubierto cómo darte gratis. No barato, no subsidiado, sino gratis, extraído directamente de la Tierra, transmitido sin cables, disponible para cada ser humano en el planeta simultáneamente. Él lo demostró, lo probó, la física funcionaba. Pero una familia decidió que la energía gratuita era la mayor amenaza para su fortuna que jamás había existido. Y en una década, Tesla estaba en la ruina, su laboratorio en cenizas, y el sistema que él había ideado tenía un contador. Un contador que ha estado funcionando desde entonces. Esto no es una teoría de la conspiración, es una historia empresarial. Los nombres son reales, los documentos son reales, el dinero es real. Y para cuando termine este video, entenderás exactamente cómo la red eléctrica no fue construida para servirte, sino para facturarte. Quédate con nosotros, porque hoy desvelaremos uno de los mayores golpes económicos en la historia del mundo moderno. Bienvenido a Ecos del Pasado, donde desenterraremos las historias ocultas de nuestro mundo. Para comprender lo que se perdió, primero hay que entender lo que existía antes del robo. En la década de 1880, la electricidad no era un servicio público, era una maravilla. La primera central eléctrica en Estados Unidos, la estación de Pearl Street de Thomas Edison en el Bajo Manhattan, abrió en septiembre de 1882. Atendía a 59 clientes y cubría aproximadamente 2,6 kilómetros cuadrados. Para recibir energía de ella, necesitabas estar físicamente conectado por un cable de cobre enterrado bajo la calle. El modelo de Edison era, en todo sentido significativo, una empresa de lámparas de gas con un combustible mejor. Pagabas por la electricidad de la misma manera que pagabas por el carbón o el queroseno. La quemabas, la medías, te facturaban. El contador estaba integrado en el concepto desde el primer día. Edison era un inventor brillante, pero también un empresario que tenía inversores que satisfacer y un modelo de ingresos que proteger. Al otro lado del Atlántico, un joven matemático y físico serbio llamado Nikola Tesla estaba viendo el mismo problema desde un ángulo completamente diferente. Tesla no pensaba en cómo vender electricidad, pensaba en lo que la electricidad realmente era. Tesla ya había desarrollado la corriente alterna, que hoy conocemos como energía CA, el sistema que realmente alimenta el mundo moderno entero. Lo había hecho mientras trabajaba para Edison, quien la rechazó por completo. Edison prefería la corriente continua, CC, porque ya había construido todo su negocio alrededor de ella. El conflicto entre ellos se conoció como la Guerra de las Corrientes, y es una de las disputas comerciales más trascendentales de la historia estadounidense. Tesla dejó el empleo de Edison y finalmente encontró un patrocinador en George Westinghouse, un industrial de Pittsburgh que entendió que la corriente alterna podía transmitir energía a distancias mucho mayores de lo que la corriente continua jamás podría. La asociación Westinghouse-Tesla ganó el contrato para electrificar la Exposición Mundial Colombina de 1893 en Chicago. Más de 100,000 bombillas iluminaron la feria usando energía de CA, y el público quedó fascinado. Al año siguiente, Westinghouse y Tesla construyeron la primera gran central hidroeléctrica en las cataratas del Niágara, transmitiendo electricidad 42 kilómetros hasta la ciudad de Buffalo, Nueva York. Fue el proyecto eléctrico más grande en la historia humana hasta ese momento. La energía de CA ganó la guerra de las corrientes. El modelo de CC de Edison estaba comercialmente muerto en una década. Pero Tesla no había terminado, ni mucho menos. Porque mientras todos los demás celebraban la transmisión de electricidad a través de cables, Tesla había estado trabajando en privado en algo que hacía que los cables fueran completamente irrelevantes. En 1899, Tesla se mudó a Colorado Springs y construyó un laboratorio como ningún otro que hubiera existido antes. La instalación estaba equipada con un enorme transmisor magnificador, una gigantesca bobina resonante capaz de producir descargas eléctricas de extraordinaria potencia. Los rayos artificiales que Tesla generó en Colorado Springs eran tan grandes y ruidosos que se podían ver desde 16 kilómetros de distancia y escuchar desde el doble de esa distancia.
Lo que Tesla intentaba hacer en Colorado Springs y más tarde en la torre Wardenclyffe en Long Island era transmitir energía eléctrica de forma inalámbrica a través de la propia Tierra. Su teoría, que los físicos modernos aceptan en gran medida como sólida en principio, sostenía que la Tierra funcionaba como un conductor gigante. Si se podía excitar a la frecuencia resonante correcta, se podía extraer energía de ella en cualquier punto de la superficie del planeta, con el receptor adecuado sintonizado a esa frecuencia. Las implicaciones eran asombrosas. Si Tesla tenía razón y su experimento en Colorado Springs sugería fuertemente que sí, entonces cada ser humano en la Tierra podría acceder a la energía eléctrica con nada más que un dispositivo receptor correctamente sintonizado. Sin líneas eléctricas, sin centrales, sin infraestructura de facturación, sin contador, electricidad gratuita. No gratuita como subsidiada por algún programa gubernamental. Gratuita en el sentido de que la energía ya existe en la Tierra y la atmósfera, y lo único que necesitas es el conocimiento de cómo acceder a ella. Tesla encontró a su mecenas para la torre Wardenclyffe en J. P. Morgan, el financiero más poderoso de la historia estadounidense. Morgan ya había consolidado el acero, los ferrocarriles y la banca. Controlaba empresas que generaban cientos de millones de dólares al año. Aceptó financiar el proyecto de Tesla en Long Island con $150,000, una suma enorme en 1901. Pero Morgan hizo una suposición crítica cuando extendió ese cheque. Asumió que Tesla estaba construyendo un sistema inalámbrico de telégrafo y teléfono, un competidor de la tecnología de radio de Marconi. Ese era un modelo de negocio que Morgan entendía. Cobras por la transmisión, controlas la infraestructura, cobras la tarifa. Lo que Tesla estaba construyendo era algo completamente diferente. Y cuando Morgan descubrió lo que era ese algo diferente, el proyecto murió. La historia que se repite es que Morgan retiró los fondos de Tesla porque Marconi superó a Tesla en la primera transmisión de radio transatlántica en diciembre de 1901, haciendo que las ambiciones de comunicación inalámbrica de Tesla fueran comercialmente redundantes. Esa historia es técnicamente precisa, pero funcionalmente incompleta. La versión más completa de los acontecimientos requiere entender quién era realmente J. P. Morgan y qué controlaba. Para 1901, J. P. Morgan había organizado y financiado la formación de General Electric. No la fundó, la organizó. Morgan había tomado las diversas compañías eléctricas de Edison, las había combinado con la Thomson Houston Electric Company y había creado General Electric en 1892, específicamente para dominar la industria eléctrica en Estados Unidos. Morgan tenía importantes intereses financieros en General Electric. Todo el modelo de negocio de General Electric se basaba en la venta de equipos eléctricos y, lo que es más importante, en las empresas de servicios públicos que compraban ese equipo y facturaban a los consumidores por la energía. La cadena de negocios funcionaba así. Los bancos de Morgan financiaban la construcción de centrales eléctricas. Esas centrales compraban turbinas, generadores y equipos de conmutación a General Electric, en la que Morgan tenía intereses financieros. Las centrales vendían entonces electricidad a los consumidores a través de un sistema de facturación con contador, generando flujos de ingresos perpetuos que aseguraban los préstamos que los bancos de Morgan habían emitido para construir las centrales en primer lugar. Era un circuito cerrado de extracción. Morgan financiaba la construcción. Los intereses industriales de Morgan suministraban el equipo. Y la red financiera de Morgan recogía los rendimientos del sistema de facturación que nunca dejaba de funcionar. La electricidad gratuita no solo amenazaba una parte de esta cadena, destruía todo el modelo. Si la electricidad estaba libremente disponible de la Tierra misma, no se necesitaba una central eléctrica. No se necesitaba la financiación de Morgan para construir una. No se necesitaba el equipo de General Electric para equiparla. No se necesitaba una empresa de servicios públicos para distribuir la energía, y absolutamente no se necesitaba un contador para medir lo que se había consumido. La historia de que Morgan simplemente perdió interés porque Marconi venció a Tesla
es una versión convenientemente cómoda de los acontecimientos. El planteamiento más preciso es que Morgan perdió interés precisamente cuando entendió lo que Tesla estaba construyendo realmente. En un famoso intercambio que el propio Tesla relató, Morgan le preguntó directamente: «Si el sistema funciona, ¿dónde pongo el contador?». Se dice que Tesla no tuvo una buena respuesta, porque no la había. Ese era el objetivo. Sin un contador, no había ingresos. Sin ingresos, no había retorno de la inversión. Sin un retorno de la inversión, JP Morgan no estaba interesado. Morgan retiró su financiación en 1903 y sin capital, la torre Wardenclyffe quedó sin terminar. Tesla pasó años intentando encontrar financiación alternativa. Fracasó. Y en 1917, la torre fue demolida y vendida como chatarra para pagar las deudas de Tesla. Tesla murió en una habitación de hotel de Nueva York en enero de 1943, solo y casi sin un céntimo, con aproximadamente $3,000 a su nombre. El hombre que literalmente había inventado el sistema que alimenta el mundo moderno, terminó su vida sin suficiente dinero para mantener las luces encendidas en su propia habitación. Mientras Tesla veía su sueño desmoronarse, la infraestructura eléctrica de Estados Unidos se construía sobre un conjunto de principios completamente diferente. Y la clave para entender esos principios no es solo la tecnología involucrada, sino la arquitectura legal y financiera que la rodeaba. El periodo comprendido aproximadamente entre 1895 y 1920 fue la era de la consolidación de los servicios públicos en Estados Unidos. Decenas de empresas eléctricas independientes y de propiedad local que habían surgido en ciudades de todo el país estaban siendo absorbidas, fusionadas e integradas en grandes empresas holding. La fuerza impulsora detrás de esta consolidación no fue la eficiencia ni un mejor servicio, sino el control. El mecanismo fue la empresa holding de servicios públicos. Una empresa holding en realidad no genera ni distribuye energía. Posee las acciones de las empresas que sí lo hacen. Las empresas holding estaban en gran medida no reguladas porque la Comisión de Comercio Interestatal y las comisiones estatales de servicios públicos regulaban las empresas operativas reales, no las estructuras financieras que se situaban por encima de ellas. Esto creó una brecha a través de la cual enormes cantidades de manipulación financiera podían fluir de forma completamente legal. Samuel Insull fue el hombre que encarnó más claramente esta era. Insull había comenzado como secretario personal de Thomas Edison en la década de 1880 y había llegado a ser el jefe de Commonwealth Edison en Chicago. Era un genio de la organización industrial, y bajo su liderazgo, Chicago construyó uno de los sistemas eléctricos más eficientes del mundo. Pero la ambición de Insull no se detuvo en Chicago. A lo largo de las décadas de 1910 y 1920, Insull construyó una pirámide de empresas holding que finalmente controlaban servicios eléctricos que abastecían a 5,000 comunidades en 32 estados. En su apogeo, el imperio de Insull representaba $2,700 millones en activos, controlaba la energía para 1 de cada 8 estadounidenses y estaba estructurado de tal manera que el propio Insull controlaba toda la pirámide con una inversión personal relativamente modesta, porque cada capa de la empresa holding utilizaba deuda y acciones apalancadas para controlar la capa inferior. La pirámide estaba diseñada para ser extractiva. Las empresas holding cobraban a las empresas operativas por servicios de gestión, por financiación, por adquisición de equipos, por cada función concebible. Estos cargos fluían hacia arriba a través de la estructura, generando beneficios para la empresa holding y sus inversores, independientemente de la eficiencia con la que operaran las empresas de servicios públicos. Los consumidores pagaban por todo ello porque las comisiones de servicios públicos, que se suponía que debían regular las tarifas, no tenían visibilidad de las estructuras de las empresas holding por encima de las empresas operativas que realmente supervisaban. Esto no era exclusivo de Insull. Electric Bond and Share Company, una creación de General Electric, controlaba servicios públicos en 33 estados a finales de la década de 1920.
Middle West Utilities, North American Company, Columbia Gas and Electric, todas ellas pirámides de empresas holding, todas ellas extrayendo tarifas de las empresas operativas que luego se extraían de los consumidores que no tenían más remedio que pagar. No elegías tu compañía eléctrica en 1920. No la elegiste en 1950. En la mayor parte de Estados Unidos, todavía no puedes elegirla hoy. La doctrina del monopolio natural, que se utilizó para justificar la regulación de los servicios públicos y que las propias empresas de servicios públicos a menudo promovían, aseguraba que cada servicio público tuviera derechos territoriales exclusivos dentro de su área de servicio. No se permitía la competencia, no podían entrar proveedores alternativos en el mercado. Pagabas la tarifa establecida, y la tarifa era establecida por una comisión que con frecuencia estaba compuesta por exejecutivos de la industria de servicios públicos, y que regularmente aprobaba tarifas que garantizaban a las empresas de servicios públicos un cómodo retorno de su inversión. La red no fue construida para servirte. Fue construida para ser la infraestructura a través de la cual se te facturaría permanentemente. En 1929, la bolsa se desplomó y los esquemas piramidales de empresas holding que habían dominado los servicios públicos estadounidenses comenzaron a desmoronarse. El imperio de Samuel Insull fue la víctima más espectacular. A medida que la depresión se profundizaba y los ingresos operativos caían, la estructura de la empresa holding, cargada de deudas, no pudo sostenerse. En abril de 1932, Middle West Utilities, la cúspide de la pirámide de Insull, se declaró en bancarrota. En cuestión de meses, todo el edificio se derrumbó. Más de 600,000 inversores perdieron dinero. Fondos de pensiones y cuentas de ahorro se evaporaron. Las pérdidas se estimaron en $750 millones, una suma inconcebible en 1932. Insull huyó a Europa y finalmente fue extraditado de Turquía. Fue juzgado por múltiples cargos de fraude y malversación y fue absuelto, en gran parte porque los mecanismos específicos de extracción de las empresas holding no eran técnicamente ilegales según la ley existente. Insull murió en 1938 en una estación de metro de París con $20 en el bolsillo. El colapso de Insull se convirtió en la justificación política central para la Ley de Empresas Holding de Servicios Públicos de 1935, una de las reformas históricas del New Deal. La ley exigía el registro de las empresas holding de servicios públicos y facultaba a la Comisión de Bolsa y Valores para disolver las pirámides de empresas holding que no tuvieran un propósito económico legítimo. Durante las 2 décadas siguientes, la SEC forzó la disolución de decenas de estructuras de empresas holding, y la industria de servicios públicos se reorganizó en torno a monopolios regulados que eran más directamente responsables de la supervisión estatal. Esto a menudo se cuenta como la historia del gobierno interviniendo para proteger a los consumidores del abuso corporativo, y hay algo de verdad en esa narración. Pero la otra cara de la historia es que la estructura de monopolio regulado que surgió de la ley de 1935 fue en sí misma una garantía para las empresas de servicios públicos supervivientes. A cambio de aceptar la regulación de sus tarifas, recibieron territorios de servicio monopolísticos permanentes legalmente protegidos, rendimientos garantizados de sus inversiones y un proceso de fijación de tarifas que les permitía recuperar todos sus costos más un margen de beneficio definido de los consumidores cautivos. La regulación no puso fin a la extracción, la institucionalizó, la hizo ordenada, le puso un proceso burocrático y llamó a ese proceso protección. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, y en archivos que recibieron muy poca atención pública, los investigadores comenzaban a reconstruir qué se había perdido exactamente cuando la torre Wardenclyffe fue derribada. Nikola Tesla presentó más de 300 patentes durante su vida. La mayoría de ellas, particularmente las patentes fundamentales del sistema de bobinas de CA, fueron finalmente compradas por Westinghouse. Tras la muerte de Tesla, sus papeles y materiales restantes fueron incautados por la Oficina de Propiedad Extranjera, una medida de seguridad en tiempos de guerra,
bajo el argumento de que Tesla poseía la ciudadanía yugoslava. Los papeles fueron finalmente entregados al Museo Tesla en Belgrado, pero no antes de haber sido revisados por funcionarios militares y de inteligencia estadounidenses. Lo que las patentes revelaron y lo que los investigadores han confirmado en las décadas posteriores es que el concepto de transmisión inalámbrica de energía de Tesla no era pseudociencia. Los principios que articuló en patentes presentadas entre 1897 y 1902 describían lo que los ingenieros modernos llaman transmisión por resonancia terrestre, cuando se utiliza la resonancia de Schumann de la cavidad, tierra y ionosfera como medio portador. La resonancia de Schumann, identificada formalmente por el físico alemán Winfried Otto Schumann en 1952, 9 años después de la muerte de Tesla, confirmó que la Tierra y su ionosfera sí forman una cavidad resonante que puede propagar ondas electromagnéticas alrededor del planeta. Tesla había intuido este principio a partir de sus observaciones experimentales en Colorado Springs, más de medio siglo antes de que Schumann lo describiera matemáticamente. La cuestión de si Wardenclyffe, de haberse completado, habría funcionado exactamente como Tesla afirmó, sigue siendo genuinamente debatida entre ingenieros y físicos. Las pérdidas de eficiencia en largas distancias, la cuestión de la sintonización selectiva para evitar el acceso universal en lugar del acceso medido, la inmensa escala de la infraestructura receptora requerida. Estos son desafíos de ingeniería reales que Tesla pudo o no haber resuelto. Algunos investigadores creen que habría necesitado décadas más de desarrollo. Otros creen que el enfoque fundamental era viable y los problemas de ingeniería eran solucionables. Lo que no se discute es esto. La decisión de detener el proyecto se tomó por razones financieras, no científicas. Wardenclyffe no fue abandonado porque la física de Tesla fuera demostrada como errónea. Fue abandonado porque no había un modelo de ingresos asociado a él. La física nunca se probó completamente a escala. El experimento se terminó antes de que se obtuvieran los resultados. La elección de no averiguar nunca fue en sí misma una elección, y esa elección fue hecha por personas que ya estaban ganando cantidades extraordinarias de dinero con la alternativa. Aquí es donde la historia se vuelve incómodamente contemporánea. El hogar promedio paga hoy aproximadamente $1,500 al año por electricidad. Eso es $125 al mes. Multiplicado por 130 millones de hogares, solo el mercado residencial de electricidad genera aproximadamente $195,000 millones en ingresos anuales. Si se añaden los clientes comerciales e industriales, el mercado eléctrico total supera los $450,000 millones al año. Ese dinero fluye a través de un sistema cuya arquitectura fundamental fue diseñada en la década de 1880, cuya protección monopolística se institucionalizó en la década de 1930 y cuya relación con los consumidores ha cambiado menos que casi cualquier otra industria importante en el último siglo. No puedes negociar con tu compañía eléctrica, no puedes elegir un competidor, no puedes optar por no participar, excepto generando tu propia energía, lo que hasta hace muy poco requería una inversión de capital accesible solo para hogares y pequeñas empresas relativamente ricos. El sistema no está estructurado de esta manera porque sea la forma más eficiente de suministrar electricidad. Está estructurado de esta manera porque es la forma más efectiva de asegurar ingresos cautivos, permanentes y garantizados. Los experimentos de desregulación de las décadas de 1990 y 2000, que se suponía que introducirían competencia y reducirían los precios, en gran medida fracasaron o tuvieron un efecto contraproducente. La crisis de desregulación de California de 2000 y 2001, durante la cual Enron y otros comerciantes de energía manipularon los mercados mayoristas de electricidad para crear escaseces artificiales y elevar los precios a niveles extraordinarios, lo que resultó en apagones intermitentes en todo el estado y la bancarrota de Pacific Gas and Electric. Enron es la demostración más vívida de lo que sucede cuando se introducen dinámicas de mercado en una infraestructura que fue diseñada como un sistema cautivo. La manipulación fue legal dentro de las reglas, tal como estaban escritas.
Los ejecutivos de Enron hicieron lo que cualquier actor racional en ese mercado habría hecho, que era explotar todos los mecanismos disponibles para maximizar las ganancias. El sistema lo permitía. La lección que la élite política y reguladora estadounidense extrajo de esa crisis no fue que la arquitectura subyacente de la provisión de servicios públicos monopolísticos cautivos necesitaba ser repensada. La lección fue que la desregulación se había implementado mal. El modelo de monopolio regulado fue restaurado silenciosamente, más o menos en su forma previa a la desregulación en la mayor parte del país. El contador siguió funcionando. Los nombres de J.P. Morgan y Samuel Insull son familiares para cualquiera que haya estudiado la historia económica estadounidense. Pero la historia de quién controla realmente la infraestructura hoy requiere mirar un conjunto diferente de nombres. La consolidación de la industria de servicios públicos de las últimas 3 décadas ha producido un número menor de empresas holding mucho más grandes de las que existían incluso en la era de Insull. Empresas como NextEra Energy, Duke Energy, Dominion Energy, Southern Company y American Electric Power controlan colectivamente la infraestructura eléctrica que sirve a cientos de millones de personas. Estas empresas cotizan en bolsa, pero la cotización en bolsa no significa una propiedad difusa. Los tres mayores accionistas institucionales de prácticamente todas las grandes empresas de servicios públicos son Vanguard Group, BlackRock y State Street Corporation. Juntas, estas 3 firmas de gestión de activos mantienen, en nombre de los inversores de sus fondos, posiciones dominantes en esencialmente todas las grandes empresas de servicios públicos del país. También mantienen posiciones dominantes en los fabricantes de equipos que abastecen a esas empresas de servicios públicos, las empresas de combustible que abastecen a esos fabricantes de equipos y las instituciones financieras que prestan a todos ellos. La circularidad de intereses que caracterizó la relación de J.P. Morgan con la temprana industria eléctrica no ha desaparecido. Se ha vuelto más abstracta, más difusa y más sanitizada legalmente. Pero la estructura subyacente en la que las entidades que financian la infraestructura también se benefician de los ingresos continuos que esa infraestructura genera y también tienen posiciones en las empresas que suministran esa infraestructura permanece esencialmente intacta. Esto no es una conspiración, no requiere reuniones secretas o coordinación explícita. Es simplemente el resultado natural de la concentración de capital en un sistema diseñado en torno a ingresos cautivos permanentes. Cuando los mismos fondos de capital poseen todo en un circuito cerrado, los intereses de esos fondos de capital se sirven con la continuación del circuito cerrado, independientemente de las alternativas que teóricamente puedan estar disponibles. El sistema de Tesla, en la medida en que hubiera funcionado, habría roto el circuito. Esa era su característica fundamental. La transmisión inalámbrica de energía desde la propia Tierra no tiene un costo de combustible, no tiene un costo de infraestructura de transmisión, no tiene un costo de facturación. El único costo es la construcción inicial de la infraestructura receptora, y una vez construida, esa infraestructura sirve a sus usuarios indefinidamente sin un pago continuo. Esto no es simplemente un inconveniente para el sistema existente. Es existencialmente incompatible con él. Tesla es el caso más famoso, pero no es el único. Edwin Howard Armstrong inventó la radio FM, que es técnicamente superior a la radio AM en casi todos los sentidos significativos. Armstrong pasó años luchando contra RCA, que controlaba la infraestructura de transmisión AM, en una disputa de patentes que finalmente lo arruinó financieramente. Murió por suicidio en 1954, y RCA pagó un acuerdo a su viuda que era una fracción de lo que valían sus patentes. La radio FM fue suprimida durante décadas porque su adopción generalizada habría hecho que la inversión en infraestructura AM de RCA fuera comercialmente obsoleta. Stanley Meyer afirmó en la década de 1990 haber desarrollado una celda de combustible de agua que podía separar el hidrógeno del agua
utilizando mucha menos energía de la que requería la electrólisis convencional, haciendo funcionar un motor con agua. Murió repentinamente en 1998, después de, según se informa, decir a sus asociados en una cena que había sido envenenado. Su tecnología nunca fue replicada de forma independiente con las eficiencias que afirmaba. Si fue un fraude, un innovador genuino cuyas afirmaciones estaban ligeramente por delante de sus resultados reales, o algo completamente diferente, sigue sin resolverse. Lo que está claro es que su muerte puso fin a la investigación antes de que pudiera concluirse. Andrea Rossi ha pasado los últimos 15 años afirmando haber desarrollado un dispositivo que llama ECAT, que supuestamente produce energía a través de un proceso de reacciones nucleares de baja energía. La física convencional rechaza sus afirmaciones como inverosímiles. Las pruebas independientes han producido resultados contradictorios. Ha estado involucrado en litigios extensos. El dispositivo nunca se ha llevado a escala comercial. Si Rossi es un visionario, un fraude o un experimentador genuino, cuyos resultados simplemente no son lo que él cree que son, el patrón de su historia sigue un arco familiar. Afirmación de energía no convencional, rechazo del establecimiento científico, enredos legales, fracaso comercial. El patrón en sí es lo que importa, no cada caso individual. Los casos individuales pueden explicarse de forma aislada. Este fue un fraude. La física de aquel otro estaba equivocada. El otro murió por causas naturales. Cada historia examinada por separado tiene una explicación convencional plausible. Examinadas juntas como un patrón a lo largo de más de un siglo, describen algo más. Describen un sistema que es estructuralmente hostil al desarrollo de cualquier tecnología que haga obsoleta la infraestructura de facturación existente. No por una conspiración, sino porque la infraestructura existente tiene un enorme poder financiero y político, y el poder financiero y político se despliega naturalmente en defensa de sí mismo. Esto no es exclusivo de la energía, es como funciona la incumbencia industrial en todos los sectores. Las compañías farmacéuticas se resistieron a las alternativas genéricas baratas. Las empresas de telecomunicaciones en el poder lucharon contra la banda ancha municipal. Las empresas automotrices en el poder lucharon por el derecho a vender vehículos eléctricos directamente a los consumidores. El patrón es el mismo. Los mecanismos específicos varían. La lógica subyacente es constante. En energía, las apuestas son simplemente más altas, porque la energía no es una preferencia del consumidor, no es un lujo, es la base de cualquier otra forma de actividad productiva. Quien controla el acceso a la energía, controla a un nivel fundamental el costo de todo lo demás. La energía solar y el almacenamiento en baterías son las primeras tecnologías en la historia que han amenazado genuinamente con romper el modelo de servicios públicos cautivos. Una instalación solar en tu techo genera energía a partir de la luz solar, que es verdaderamente gratuita, y la almacena en baterías para usarla cuando el sol no brilla. Si el sistema tiene el tamaño adecuado y las baterías son suficientes, puedes lograr una verdadera independencia energética. La industria de servicios públicos ha luchado contra esta tecnología en todos los niveles. En Florida, la compañía eléctrica gastó millones de dólares para derrotar una iniciativa electoral de 2016 que habría ampliado el acceso de los consumidores a la energía solar, principalmente financiando una contramedida engañosa que se hacía pasar por una iniciativa pro-solar, mientras que en realidad limitaba el acceso solar. El engaño fue finalmente expuesto y ampliamente informado, pero la iniciativa original fue derrotada de todos modos. En estados de todo el país, las empresas de servicios públicos han presionado con éxito a las comisiones estatales de servicios públicos para reducir o eliminar la medición neta, el sistema por el cual los propietarios que generan exceso de energía solar pueden venderla a la red a tarifas que hacen viable la economía de la instalación solar. Cuando se reducen las tarifas de medición neta, el periodo de recuperación de la inversión para la instalación solar se extiende drásticamente, haciendo que la economía sea marginal para la mayoría de los hogares. El argumento que esgrimen las empresas de servicios públicos es que los clientes con paneles solares en el tejado se aprovechan de la infraestructura de la red que los clientes sin energía solar pagan para mantener.
Hay un matiz de validez en este argumento, pero hay una cantidad mucho mayor de interés propio financiero detrás de él. Tesla, la compañía de vehículos eléctricos, no tiene nada formalmente que ver con Nikola Tesla más allá del nombre, pero el paralelismo es instructivo. La compañía pasó años luchando contra leyes estatales de franquicia que prohibían la venta directa de vehículos a los consumidores, leyes que habían sido escritas y promovidas por los concesionarios de automóviles. Las leyes no tenían nada que ver con la seguridad del consumidor o la eficiencia del mercado. Existían para proteger el modelo de ingresos de los concesionarios de automóviles. Cuando una nueva tecnología amenaza un modelo de ingresos existente, el modelo de ingresos existente se defiende utilizando las herramientas legales y políticas a su disposición. Esta es la realidad permanente de la economía de la infraestructura. El contador se puso a la electricidad en la década de 1880 porque había dinero en medirla. El contador ha sido defendido legal, política, financiera e institucionalmente desde entonces. La torre Wardenclyffe fue derribada en 1917, no porque la electricidad gratuita fuera físicamente imposible, sino porque la electricidad gratuita era económicamente inconveniente para las personas que ya estaban ganando dinero con la electricidad medida. Si la visión específica de Tesla habría funcionado exactamente como él la describió, nunca lo sabremos. El experimento se detuvo antes de que pudiera concluirse, y las personas que lo detuvieron tenían, según cualquier análisis razonable, una motivación financiera significativa para detenerlo. Esto es lo que sabemos. Un hombre llamado Nikola Tesla pasó la última década del siglo XIX y la primera década del siglo XX desarrollando un sistema para la transmisión inalámbrica de energía eléctrica que, según su propio relato y según los resultados de sus experimentos, habría puesto la energía eléctrica a disposición gratuita de cada ser humano en la Tierra. No era un fraude, no era un excéntrico. Fue el inventor cuyas patentes fundamentales sustentan todos los sistemas eléctricos de corriente alterna del planeta. Su financiación fue retirada por el financiero más poderoso de la historia en el momento preciso en que quedó claro que la tecnología que estaba desarrollando no podía monetizarse a través de un modelo de facturación convencional. En las décadas siguientes, la red eléctrica se construyó no como infraestructura pública en ningún sentido significativo, sino como un sistema de propiedad privada, legalmente protegido y capturado por la regulación para la generación de rendimientos garantizados de consumidores cautivos que no tenían la capacidad de elegir alternativas. Ese sistema actualmente extrae más de 450.000 millones de dólares al año de empresas y hogares, y una parte significativa de esa extracción fluye a los mismos fondos concentrados de capital que poseen posiciones en prácticamente todos los demás activos de infraestructura importantes del país. La revolución solar y de almacenamiento en baterías es la primera amenaza tecnológica genuina a este modelo en más de un siglo. Se está luchando con exactamente las herramientas que cabría esperar: cabildeo, captura regulatoria, manipulación de medidas electorales y el despliegue paciente de capital para asegurar que las alternativas sigan siendo marginalmente más caras que las incumbentes, al menos el tiempo suficiente para que las incumbentes se adapten o compren a los competidores. El contador que JP Morgan puso a la electricidad sigue funcionando. Lleva más de 140 años funcionando, y la factura que genera mes tras mes en cada hogar fluye de vuelta a través de un sistema diseñado en la década de 1880 por personas que entendieron algo muy claramente. La energía gratuita no es un problema científico, es una amenaza económica. Y las amenazas económicas no se resuelven con física, se resuelven con abogados, cabilderos, legislaturas compradas y la aplicación paciente y despiadada del poder financiero en defensa del interés financiero. Las luces están encendidas. El contador está funcionando. La factura está en camino. Y en algún lugar de los archivos de una torre demolida en Long Island, el fantasma de un mundo diferente sigue esperando ser construido. Esa es la historia que nunca te contaron en la clase de economía. Si este video cambió tu forma de pensar sobre quién construyó realmente la red eléctrica y por qué,
Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete para más historia económica revisionista, contenido que sigue el dinero hasta donde realmente va. Y dime en los comentarios, ¿crees que la energía inalámbrica de Tesla habría funcionado? Porque esa conversación está lejos de terminar. Nos vemos en el próximo.